15 de enero. Primer informe de gobierno. Puebla. Y ahora le aprecio al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, que me ha aceptado esta llamada. Señor gobernador, buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes. Pues lo he visto muy activo en los medios con esto de su primer informe de gobierno. Así es, Joaquín, me parece que siempre es una extraordinaria oportunidad de hacer un recuento de la visión, el proyecto que se había planteado a los ciudadanos y los logros que se han tenido durante el primer año de gestión y sobre todo qué es lo que sigue en términos de el actuar del gobierno del Estado y de los proyectos que tenemos todavía por delante. Dígame, usted fue candidato de una coalición opositora al PRI, una coalición pues que hoy se ve inédita para la presidencial, ¿sí? Así es. ¿Y cómo funciona un gobernador que viene de una coalición de entes tan opuestos, y lo vemos ahora, como es PAN, PRD, PT, Convergencia, PANAL? Pues, mira, Joaquín, el reto fue inicialmente diseñar una plataforma electoral y lo que planteamos fue en primer término encorchetar o dejar fuera de la plataforma electoral los temas más polémicos que definitivamente son irreconciliables, como por ejemplo la postura del aborto o la postura en torno a los matrimonios entre homosexuales. Son asuntos que en primer lugar no son del Ejecutivo, sino son legislativos, por lo cual no tenían que estar en nuestra plataforma de gobierno. Posteriormente acordamos poder revisar las propuestas de cada partido y buscar programas que hubieran sido exitosos en otros estados o propuestas innovadoras que pudieran integrarse, buscando lo mejor que cada partido tenía que ofrecer para integrarla a esa plataforma. Y así tomamos propuestas como por ejemplo el apoyo a adultos mayores que se utiliza en el Distrito Federal o en Chiapas, gobernados por el PRD. Tomamos propuestas de Nueva Alianza en materia educativa, como la entrega de computadoras a los mejores promedios en las universidades públicas. Tomamos propuestas también de Convergencia en términos, por ejemplo, de los créditos a la palabra de las mujeres, que fue una bandera que ellos habían tomado durante la campaña. Tomamos ideas, por supuesto, del Partido Acción Nacional, particularmente en términos de desarrollo económico y generación de empleo, y creo que se pudo integrar una plataforma sensible, sensata, en donde había un proyecto de gran visión, de largo alcance, pero con acciones medibles en el corto y en el mediano plazo. Y en ese sentido hemos estado llevando a cabo esas propuestas, ese proyecto a la práctica, por ejemplo, entregando mototractores, más de 1,000 mototractores en el campo, que fue una de las propuestas de campaña. Y ahora en el gobierno, tengo un gobierno plural, es un gobierno de coalición. Puedes ver militantes de todos los partidos que integraron la coalición, pero incluso hay militantes de los partidos contra los que competimos. Realmente el criterio para participar en el gobierno de Puebla es la honestidad, la eficiencia y el compromiso social, no la ideología. Bien, me parece muy interesante esto de dejar fuera temas irreconciliables para hacer una coalición electoral, pero al llegar al momento de tomar decisiones de gobierno, habrá temas de estos que son irreconciliables entre los partidos que tengan que ser un tema de gobierno. ¿Cómo lo va a resolver? Bueno, pues hasta ahora no hemos encontrado alguna circunstancia que nos divida, porque hemos actuado pensando siempre en los intereses de las mayorías, en el desarrollo y el progreso de Puebla. Creo que la mejor muestra de ello es que los presidentes nacionales de los 4 partidos que conformaron la coalición estuvieron acompañándome en mi primer informe de gobierno. Creo que la mejor muestra está en la respuesta del Congreso, que me han aprobado 45 iniciativas, 95% de ellas por unanimidad. Pero como te comentaba, no solo son los partidos de la coalición, sino también los partidos contra los que contendimos se han integrado a esta propuesta de transformación de Puebla, como el PT, como el Verde Ecologista, como el PRI. Incluso mi secretario de Seguridad Pública, Ardelio Vargas, es diputado federal del PRI con licencia. Él era presidente de la Comisión de Defensa Nacional. Es decir, realmente el criterio para la integración del gabinete y del equipo de trabajo, insisto, ha sido la capacidad de cada persona y los resultados que pueden dar en favor de Puebla. Bien,
logró, usted está hablando con Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla, algo que se veía imposible en el papel, deseable y necesario, pero imposible, ¿sí? Me refiero a derrotar al gobernador Mario Marín, a su antecesor. Hoy se veía como algo, sí, como cuando ocurren las cosas, pues hasta natural, ¿no? Pero en el momento, en las primeras cuentas parecía imposible. El PRI avasallaba con este gobernador, con los métodos que utilizaba en el estado de Puebla. Así es, Joaquín, y como te comentaba, creo que aquí lo más importante fue, primero, escuchar a la sociedad, a los ciudadanos, y llevar sus aspiraciones a un plan de gobierno, el poder presentar un proyecto que reflejara tanto las aspiraciones como que atendiera las necesidades de los ciudadanos, y creo que hemos podido ir cumpliendo con los compromisos que planteamos primero en los 100 días, hice un informe de 100 días, donde cumplí los 40 compromisos que había asumido el día de mi toma de protesta para cumplir en ese plazo. Ahora hemos venido cumpliendo las propuestas y hemos tomado ideas, insisto, de todos los partidos. Y te doy un ejemplo. El Verde Ecologista ha venido planteando que pueda haber vales de medicina. El día de mi informe anuncié que el gobierno del estado se compromete a partir de este domingo pasado a que si cualquiera de los 46 hospitales que tenemos en Puebla, estatales, no tiene alguna de las medicinas del cuadro básico estatal, se entrega un vale para que puedan canjearlo por una medicina que requerían en cualquiera de 200 farmacias privadas. Y eso simplemente nos pareció una buena idea, una buena propuesta. No vemos de dónde viene la propuesta o de qué ideología es, sino analizamos si le conviene a los poblanos o no les conviene. Bien, ahora el gobernador Moreno Valle, que ha cumplido prácticamente un año, ¿cómo encontró el gobierno de Puebla? Ahora que ya ha tenido posibilidad de revisar, ¿sí? Sí, por supuesto. Pues obviamente lo encontré con una deuda muy significativa de 9,000 millones de pesos, lo que nos obligó a reducir el gasto público en 686 millones de pesos. Tuvimos que ser más eficientes en la recaudación, logramos incrementarla en más de 1,200 millones de pesos, los impuestos estatales, sin crear nuevos impuestos ni aumentar las tasas de los impuestos existentes. Tuvimos también que reestructurar la deuda porque había pasivos muy significativos que se iban a vencer en los primeros meses de mi gobierno. Y también con el apoyo del Congreso se llevó a cabo una reforma de pensiones porque desgraciadamente se había acabado el dinero de las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado. Por lo tanto, se llevó a cabo una reforma que implica un apoyo mayor por parte del Estado y un apoyo mayor por parte de los trabajadores a sus cuotas. Entonces, realmente era una situación bastante compleja, muchas obras inconclusas, algunos hospitales como el de Cuetzalan en la Sierra Nororiental, como el de Izúcar en la Mixteca, como el de Teletela de Ocampo en la Sierra Norte o el de Zacapala, en donde estaban las obras prácticamente en obra negra o en obra gris, pero no estaban operando los hospitales. Nos dimos a la tarea no tanto de ver hacia atrás, sino de ver hacia adelante. En primer lugar, hacer que esos hospitales funcionaran. Quiero decirte que ya los hospitales que te acabo de mencionar, todos están operando, que los pusimos en servicio, que terminamos las obras. Y también, por supuesto, hemos logrado una inversión sin precedente en infraestructura, 7,000 millones de pesos en infraestructura, buscando la participación del sector privado, buscando mecanismos que nos permitan, por ejemplo, las concesiones, que nos permitan llevar a cabo carreteras como la Coapiax, la Coahuila, y todo esto nos ha permitido sobre todo cambiar el ánimo de la gente. Debo decirte que el lograr la alternancia generó una gran expectativa y que en la medida en que han visto que sí es posible transformar al Estado, en la medida en que se empiezan a ver las grandes obras, los grandes proyectos como el viaducto Zaragoza, como la carretera Coapiaxtla-Coagnopalan, cuando vemos también el auge que le hemos dado al turismo, pues se recobra no solo el orgullo de ser poblanos, no solo el sentirnos muy orgullosos de nuestro pasado, sino también empezamos a ver con optimismo nuestro futuro. Una cosa del tema y una cosa personal. Primero, la detención del exsecretario de Salud de Mario Marín, ¿ahí ya va a quedar?
Sí, bueno, por supuesto que nos tomó tiempo, que fue algo muy complejo, Joaquín, porque incluso si tú revisas cuál es la causa por la cual hoy está en la cárcel, es enriquecimiento ilícito, es decir, Así es. lo que manejaron tanto en el ISSSTE poblano, porque el ISSSTEP quebró esencialmente durante su gestión, eso nos obligó a llevar a cabo la reforma de pensiones, pero tanto en la Secretaría de Salud como en el ISSSTEP, en la mayoría de los casos, aunque todavía estamos investigando otros, estuvo delegando las firmas, es decir, delegaba la compra de los medicamentos a funcionarios menores, por lo cual no se le fincaban responsabilidades administrativas directamente a él, ni penales, eso con respecto a su trabajo en la Secretaría de Salud. Después de mucha investigación y gracias a una denuncia ciudadana, pudimos encontrar que había adquirido una serie de propiedades, tanto a su nombre como a nombres de sus dependientes, y que evidentemente no había manera con sus ingresos de que en ese plazo, mientras fue funcionario, pudiera comprar esas propiedades. Eso nos permitió integrar el expediente, pero ha sido un proceso extraordinariamente complejo y lo que quisimos evitar a toda costa es lo que en ocasiones hemos visto en otros estados de la República o incluso a nivel federal, que de pronto detienen a una persona y es una detención espectacular y unas cuantas horas después sale libre la persona, independientemente de que pudiera parecer a los ojos de todos los ciudadanos que había una culpabilidad, y creo que eso genera todavía mayor frustración. Por eso he querido ser extremadamente cuidadoso y garantizar que cuando presentamos un caso, como lo hemos hecho en la recuperación del Valle Fantástico. Ese era un tema también, el Valle Fantástico. En todos estos casos, Joaquín, si tú observas, mi gobierno ha venido ganando uno a uno los amparos y todos los procesos jurídicos que hemos enfrentado, y en este particular se dictó ya un auto de formal prisión al exsecretario de Salud. Es decir, nosotros procedemos cuando hay elementos legales para hacerlo, y yo entiendo que a veces a los ciudadanos les frustra porque quisieran ver más acciones y quisieran ver más sanciones, pero nosotros debemos hacerlo únicamente cuando tengamos todos los elementos perfectamente sustentados para evitar lo que se ha visto, insisto, en otros casos donde pareciera que los juicios se dan en los medios de comunicación, pero las personas que aparentemente son responsables de desvíos de recursos están libres por la calle. Aquí nosotros no hicimos ningún ruido hasta el momento en que teníamos los elementos, y en ese momento procedimos con toda la fuerza del Estado y con todo el peso de la ley. A ver, la recuperación de este predio, además extraordinario, que había sido concesionado por su antecesor, el gobernador Marín, también el dueño o el beneficiario de esa concesión, que es el dueño del Equipo Puebla, ahora que lo intervino el SAT al equipo, dijo que era parte de la campaña del gobernador Moreno Valle en su contra. ¿Cómo ve? Pues me parece increíble cuando el SAT es un organismo federal en donde la auditoría, en ese caso, es del 2007, son auditorías que llevan años. Pues yo en ese tiempo era senador de la República, me parece que es una cuestión sin ningún sustento, pero básicamente creo que lo que él debe aclarar es si debe o no debe impuestos al gobierno federal. Yo creo que la esencia es esa, ha pagado unos impuestos, porque él lo que argumenta el señor es que los impuestos los debía el empresario que era dueño del equipo anteriormente, pero cuando tú compras una empresa, pues compras los activos, pero también compras los pasivos. Por lo menos eso me enseñaron en la Escuela de Negocios. Y por último, gobernador Moreno Valle, ha sido un gran momento para su papá, el doctor Moreno Valle, que fue gobernador de Puebla, que cayó por una maniobra política, ver a su hijo dar su primer informe. Nieto, perdón. Nieto. Sí, claro, es verdad. Tiene 94 años y la verdad hay satisfacciones en la vida que es difícil describir con palabras, pero el que Dios me haya dado la oportunidad de tener a mi abuelo a esa edad, que me pueda ver como gobernador y sobre todo ver que estoy cumpliéndole a la gente, que estamos haciendo una transformación en el estado de Puebla, pues realmente fue muy emotivo, y creo que pues un privilegio, efectivamente, como bien comentas, por diferentes cuestiones. No terminó el periodo, pues que vea que estamos siguiendo su ejemplo. Él es un hombre que siempre se ha dedicado al servicio público, fue presidente de la Cruz Roja Nacional, siempre ha sido un hombre con una gran sensibilidad social.
y pues poder mostrarle que ese ejemplo que nos ha dado en la familia, hoy lo estamos llevando a la práctica desde el gobierno del Estado. Sin duda es una gran satisfacción para él y por supuesto una gran satisfacción para mí. Bien, gobernador, muchas gracias por este tiempo. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Es Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla. 15 de enero. Primer informe de gobierno. Puebla.